Sean bienvenidos a una nueva simulación en GeoGebra. Hoy el tema que vamos a estar trabajando es suma de vectores. Bien, tenemos ya la simulación desarrollada en GeoGebra de suma de vectores, la cual vamos a comenzar explicando cada uno de los apartados de esta simulación. Tenemos el apartado de datos en la cual se encuentran 4 encasillados, de los cuales 2 están asociados al módulo de la cantidad vectorial, que en este caso se llama A, y el encasillado siguiente de color rojo que corresponde a la cantidad vectorial B. A su vez, cada uno de ellos está asociado a un ángulo. Para el caso de la cantidad vectorial A, tiene el encasillado de su ángulo que se llama alfa, y en el caso de la cantidad vectorial B tiene asociado la beta como el ángulo a esa cantidad. Es importante recalcar que en este caso la suma de vectores la vamos a desarrollar solamente 2 vectores. Vamos a sumar solamente 2 vectores. Se puede hacer la simulación de 3, 4, 5, pero por cuestiones de espacio no hemos desarrollado una que tenga más de 2 vectores. Entonces estamos manejando el mínimo, que son 2 cantidades vectoriales. A su vez, cada uno de ellos está asociado a un deslizador, y en este caso el deslizador solamente controla los ángulos. Este deslizador, que lleva por nombre gamma, controla el valor de alfa, y el deslizador delta controla el valor de beta. ¿Ok? Entonces hay 2 formas. Una es insertando directamente los ángulos en los encasillados, o en este caso utilizar el deslizador y encontrar el valor que se desea. En la parte inferior tenemos un botón de color azul que lleva por nombre ángulo alfa, un botón de color rojo que lleva por nombre ángulo beta, un botón para pausar de color verde y un botón para regresar a sus condiciones iniciales, la simulación, que en este caso los valores predeterminados son 5 a un ángulo de 30 grados y 5 a un ángulo de 60 grados respectivamente, y también utilicé los colores azul y rojo respectivamente para irnos ubicando en cada una de los valores asociados a las cantidades vectoriales. Bien, en la parte central, donde se encuentra el eje coordenado, el eje X y el eje de Y, están dibujadas la cantidad vectorial A, está dibujada la cantidad vectorial B, y está en la cantidad vectorial R, que es la resultante, que quiere decir que representa la suma de A vector con B vector. ¿Ok? Entonces este se le nombra normalmente el método del polígono. ¿De acuerdo? Bien. En la parte contraria de donde se encuentran los datos se encuentra el método analítico, que es el método de ecuaciones, en la cual la primera línea tiene que ver con hallar la componente en X del vector A, la componente en X del vector B y la suma del vector resultante en X, que en este caso va a ser AX más BX. Bien, también se encuentra en la siguiente línea la ecuación para encontrar la componente en Y del vector A, la componente en Y del vector B, y también tenemos la resultante en Y, que es la suma de AY con BY. Tenemos en la parte consecutiva, parte siguiente, otra línea donde aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar, en este caso, el valor del módulo, o sea, la longitud del vector resultante, y abajo cuál sería el ángulo de este vector resultante, que sería la tangente inversa del cociente de la resultante Y con la resultante en X. ¿Ok? Bien, como en las anteriores simulaciones, lo que vamos a hacer es checar qué sucede cuando activo ángulo alfa, qué sucede cuando activo ángulo beta, cómo puedo pausar la simulación y regresar a sus condiciones iniciales. Bien, vamos a activar el ángulo alfa, que tiene que ver con la cantidad vectorial A. Notemos que esto va cambiando de valor, va cambiando el ángulo de la cantidad vectorial A,
de la cantidad vectorial B no cambian los valores hasta que da un barrido de 30 a 360 grados. Bien, regresamos a las condiciones iniciales. Ahora vamos a activar el ángulo beta que corresponde en este caso a la cantidad vectorial B. Entonces notemos cómo va cambiando el ángulo. Ahora los valores que no se mueven son los de la cantidad vectorial A, pero sí los valores de la cantidad vectorial B. A su vez también va cambiando pues, el valor de la resultante y podemos ir observando cómo se comporta. Regresamos nuevamente. Podemos activar las dos al mismo tiempo. Ejemplo, vamos a activar primero la de la cantidad vectorial A, que es la de color azul. ¿De acuerdo? Y cuando esté en el segundo cuadrante vamos a decidir cambiar la de B para ver qué es lo que pasa. Ambas cantidades vectoriales están cambiando sus valores en cuanto a su ángulo, pero nos da la sensación que en este caso R no cambia de valor en magnitud, pero sí de dirección. En este caso ya observamos cómo va cambiando B y llega a su mayor valor en el caso de las X. Vamos a hacer nuevamente la simulación. Vamos a activar alfa y después vamos a activar beta. Y aquí lo que quiero que visualicemos es cómo va cambiando el valor de las componentes en X, el valor de las componentes en Y. Algunas se vuelven positivas o negativas de acuerdo al cuadrante en el que se ubique. Y las sumas también, en este caso Rx y Ry también cómo se comporta, cómo se relaciona con el teorema de Pitágoras para calcular el módulo y el ángulo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacerlo nuevamente, vamos a ver cómo se comporta. Regresamos a las condiciones iniciales. Ahora voy a activar primero, por ejemplo, beta y ahora activo alfa. Y nuevamente observamos cómo se comportan las componentes, la suma, las componentes, la suma, el teorema de Pitágoras y el ángulo. Bien, también podemos observar cómo se va comportando cada una de las cantidades vectoriales, barriendo el ángulo y en este caso cómo resulta el vector resultante. Bien. Regresemos a las condiciones iniciales y ahora lo que vamos a proponer en este caso es insertar valores diferentes de los que tenemos asignados por prioridad. Ejemplo, supongamos que este módulo no vale 5 sino vale 8, ¿de acuerdo? Y que su ángulo no es 30 grados, que en este caso vamos a decidir que la cantidad vectorial se encuentra en el primer cuadrante, entonces un ángulo de 45 grados, ¿de acuerdo? Entonces notemos cómo ya se le asoció esos dos valores y también vamos a modificar en este caso la cantidad vectorial B. Vamos a poner un valor menor, vamos a poner un valor de 3 y en este caso vamos a poner un valor diferente de 30, 45 y 60. Vamos a poner un valor de 90 grados, ejemplo, para que tengamos una cantidad vectorial dibujada en el eje de las Y. Entonces va a aparecer la cantidad vectorial B dibujada hacia arriba. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué podemos observar? Bueno, primero, que este sería el método del polígono. Segundo, que estos serían los valores en X, los valores en Y, la suma de la resultante en X, la suma de la resultante en Y, que este sería el valor del módulo de la resultante, que es la suma de A vector con B vector, y que el ángulo asociado a la cantidad vectorial resultante, que es el de color verde, su ángulo sería aproximadamente 56.84 grados. Entonces todas las cantidades vectoriales, en este caso R y A, están en el primer cuadrante, y este en particular es un vector que es paralelo al eje de las Y. Vamos a cambiar esta cantidad vectorial que se encuentra ahora en el segundo cuadrante. Entonces para eso pues tenemos que incrementar el valor de gamma para que se vea reflejado en alfa. Vamos a mover. En este caso ya hicimos que se desplazara a un valor, digamos, de 150 grados. ¿Ok?
Hay que recordar que este valor de 150 grados tiene que ver con el eje de las X hasta donde se encuentra la cantidad vectorial. ¿De acuerdo? Que en el caso de las operaciones de AX y AY, que utiliza 30 grados, se está utilizando el ángulo suplementario o el ángulo reducido, ¿ok? Los dos conceptos se pueden utilizar de tal manera que, bueno, utilizamos un ángulo agudo, no utilizamos un ángulo que es mayor a 90 grados para poder realizar las operaciones de coseno y seno. Además, la cantidad vectorial A, como está en el segundo cuadrante, se le asigna un signo negativo, ¿de acuerdo? Aquí este signo negativo, y el AY sigue siendo positiva, y en este caso B vector, pues bueno, está dibujado en el eje de las Y. Uno vale 0 en X y en Y vale las 3 unidades, o sea, el mismo valor que tiene la cantidad. Nuevamente aplica el teorema de Pitágoras. Si el ángulo, este ángulo que sale aproximadamente de 45.3 grados, que tiene que ver con el vector de color verde, también es el ángulo reducido, a pesar de que se encuentra en el segundo cuadrante, pero es el ángulo agudo, ¿ok? En este caso que está medido con respecto al eje de las X, es el ángulo menor a 90 grados. Podríamos hablar del suplementario, que es alrededor de 135 grados, bueno, que en este caso es el ángulo que se mediría desde el eje de las X positivas a donde se encuentra la cantidad vectorial. ¿De acuerdo? Bien, vamos a cambiar B, vamos a poner un valor mayor, ejemplo, vamos a poner 5, pero en este caso vamos a hacer que este vector se encuentre en dirección contraria, que sea paralelo al eje de las Y, pero en dirección contraria, ¿de acuerdo? Entonces ya no estamos hablando de un ángulo de 90 grados, sino de uno de 90 más 90, 180 más 90, 270, ¿ok? Entonces vamos a cambiar este valor por 270, ¿de acuerdo? Vamos a incrementar un poquito más el valor para que se note que nos deje el vector resultante, en este caso en el tercer cuadrante, que es lo que me interesa. Y ahí está, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí, este vector se encuentra todavía en el segundo cuadrante, pero este vector es paralelo al eje de las Y, pero con sentido negativo, un ángulo de 270 grados. ¿Ok? Y la suma pues me va a dar como tal un vector ubicado en el tercer cuadrante, donde ambas componentes pues deben ser negativas. Chequemos la suma. Rx efectivamente es negativo, es el negativo de 6.93 y Ry me da el negativo de 4, entonces sí está ubicándose acá. Lo mismo sucede con este ángulo. Bueno, en el caso del módulo nos da como 8 unidades, pero el ángulo nos da un valor de 30 grados. Nuevamente es el ángulo reducido, el ángulo que se encuentra con respecto al eje de las X hacia donde se encuentra la cantidad vectorial. Si habláramos del ángulo medido desde el eje de las X positivas, estaríamos hablando de un ángulo de 180 grados más los 30 grados, que serían 210 grados. Bien, vamos a hacer que esta cantidad vectorial, el vector resultante, se mueva a el cuarto cuadrante. Entonces movamos el valor del ángulo de A vector. Vamos a moverlo, vamos a hacer que se gire. Vamos a mover también la gamma, la delta, que está asociado con beta. Lo vamos a incrementar, que sea por ejemplo 360. Vamos a aumentar valor en unidades. O podemos aumentar el ángulo, mejor el ángulo. Por ejemplo, hasta acá. ¿Ok? Entonces ya hicimos que en este caso esta cantidad vectorial ya se viera visualizada en el cuarto cuadrante. Esta sigue estando en el tercer cuadrante y esta ahora es paralela al eje de las X, ¿de acuerdo? Entonces aquí la resultante en X de esta cantidad vectorial, la resultante en X de la cantidad vectorial R debe ser positiva y la componente en Y debe ser negativa. Esto se encuentra nuevamente, repito, en el tercer cuadrante y esta es paralela al eje de las X. Entonces, veamos qué pasa. ¿Okay? En el caso de AX es negativo por estar en el tercer cuadrante. AY también es negativo por estar en el tercer cuadrante. BY es paralelo al eje de las X y además es de signo positivo.
y su componente y tiene un valor de 0 por estar paralelo al eje de las x. Las sumas respectivas, x es positiva y y es negativa, por lo tanto si ubica r en el cuarto cuadrante. Aplicamos el teorema de Pitágoras y el ángulo. Nuevamente el ángulo es el ángulo reducido, que estaremos hablando de 360 grados menos 54, que sería el ángulo completo que se mediría desde, en este caso, del eje de las x hasta acá. ¿De acuerdo? Regresemos a sus valores iniciales. La idea es que, bueno, si ustedes tienen el dato de cuánto vale el módulo y cuánto vale el ángulo, si lo tienen de forma en ángulo reducido o a su vez lo tienen en un ángulo que se mide desde las x positivas, pueden insertar directamente el valor, ¿de acuerdo? Y sumar dos vectores, o sea, comprobar, de tal manera que, bueno, nos apoyamos del método analítico y ver cómo compararlo cómo se ve en el caso del método del polígono. Entonces, otro ejemplo, supongamos que ahora tenemos 4 unidades. Vamos a poner un valor mucho más grande de 180 grados, por ejemplo 240. Tenemos ahí una cantidad vectorial y otra cantidad vectorial. Vamos a poner 5 unidades y que en este caso tenga un valor mayor de 90. Vamos a ponerle 150. Y ahí tendríamos el método del polígono, de la suma de esas dos. Tenemos el método analítico, donde el método analítico utiliza los ángulos reducidos. Por ejemplo, en el caso de A vector, su ángulo reducido es 60 grados. Y en el caso de B vector, su ángulo reducido son 30. ¿De acuerdo? Tenemos el valor de la resultante en X, resultante en Y, el valor del teorema de Pitágoras y el valor del ángulo. ¿De acuerdo? Pues ustedes pueden insertar directamente acá los valores y en automático aquí se realiza todas las operaciones y se visualiza el método de polígono. Entonces espero lo puedan utilizar, apoyarse con este programa para comprobar algún ejercicio que tengan de tarea y que lo puedan visualizar tanto en el método analítico como en el método de polígono, compararlo y asegurar un resultado favorable. Espero que les haya gustado el video. Por favor, denle me gusta y compártanlo con los compañeros. Gracias.